Muy buenas equipo, episodio número 37. Hoy hablamos de los fármacos, el uso de fármacos en el fitness, de sus efectos secundarios, de los tipos que existen, de cuidado en utilizar uno en otro, mezclar uno u otro. Yo nunca utilizaré este tipo de sustancias, ni las he utilizado. Me he estado formando para hacer este episodio de personas o referentes que sí lo hacen en las redes sociales y cuentan su experiencia. A modo de disclaimer, decir obviamente que no se recomienda desde este canal, ni mucho menos el consumo de estas sustancias, simplemente a modo informativo. Obviamente, si alguien quisiera utilizarlo en algún momento, que tenga la máxima información, que lo haga con las mejores garantías, pero ya digo, no es interesante el consumo de estas sustancias que tienen efectos secundarios muy graves. Lo mejor, lo más inteligente es no utilizar este tipo de sustancias que al final también generan dependencia. Pero bueno, un episodio diferente que creía conveniente hacer, así que uso de fármaco en el fitness, vamos a la marcha. Como digo, antes de comenzar con este tema, con este episodio número 37, pues uno de los problemas del uso de estas sustancias es la dependencia, el uso de estos ciclos que duran unas semanas determinadas, ya que pues luego hay que disminuir esos efectos secundarios, hay que volver a recuperar si ha habido algún tipo de efecto secundario, si ha tocado el eje hormonal, por eso se realizan tantas analíticas y demás. Cuando realizan este tipo de ciclos, lo hacen de forma incluso mensual. Entonces, pues uno de los problemas es la dependencia que genera este tipo de sustancias, que al final pues son drogas, son fármacos. El problema, como digo, estos esteroides anabolizantes, este tipo de sustancias, este tipo de fármacos generan problemas, efectos secundarios que tocan el eje hormonal. Hablamos del hipotálamo, hablamos de la hipófisis, hablamos del tema de la testosterona, que pues van a sufrir cambios, por ejemplo, en temas de colesterol, ya que pues son hormonas que se sintetizan en base del colesterol y es posible que aumenten el colesterol en sangre. También pues obviamente el sistema nervioso, la producción de energía, el tema del metabolismo, el tema de la testosterona. Al final son hormonas, en este caso esteroides anabolizantes, que se producen de forma artificial y son semejantes a lo que realiza la testosterona. Por tanto, al utilizar este tipo de sustancias, que no solamente con el uso de la testosterona en sí, de un ciclo de testosterona en sí, sino con los otros esteroides anabolizantes, también tocan, en este caso el eje, también dejan de producir esta hormona de forma endógena. Por tanto, estos que utilizan este tipo de sustancias también lo incorporan en los ciclos, también incorporan la testosterona una vez que utilizan otros esteroides anabolizantes. También modifican, o como efecto secundario, el tema del sueño-vigilia, posible que tengan un sueño de menor calidad. Aparte, pues aumentan la agresividad, el tema de la calvicie, el problema con las gónadas, ya lo sabéis, por la producción de testosterona. Si se utilizan otras hormonas como pueden ser la insulina y demás, pues también puede tener efectos secundarios con el páncreas, enfermedades tipo como diabetes tipo 2, incluso tipo 1 si a largo plazo se realiza, daño renal y hepatotóxico, problemas de presión arterial, hipertensión. Es decir, los efectos secundarios, como estáis viendo, de este tipo de sustancias son muy altos. Obviamente los beneficios que te producen también. Entonces pues intentan utilizar diferentes dosis, intentan utilizar diferentes productos para que no generen dependencia y no toquen tanto el eje hormonal. Utilizan descanso, utilizan protectores hepáticos y renales, que hablaré ahora. Y pues también utilizan dos tipos, que son los que quería mencionar, que son primero los que se toman por vía oral, que tienen mayores perjuicios. El que no lo sepa y conozca gente que esté tomando este tipo de sustancias y no lo hace de forma inyectable, aunque parezca más dura, aunque parezca peor, el consumo de forma oral es peor porque pasa en sangre, pasa por el hígado, tienen que sintetizarlo, tienen que eliminar esas toxinas. Y al final la inyección en sangre, pues al final llega a los receptores y demás, hace que de forma, en este caso digamos, saludable,
sea mejor, aunque como hemos dicho, pues tiene su efecto. Como digo, lo más natural, lo más saludable es no utilizar este tipo de sustancias, pero como digo, a modo de disclaimer, como he dicho en la introducción, en caso de que alguien lo vaya a utilizar, que tenga la información necesaria, mi consejo ya digo es que no lo haga, que mejore las áreas de la condición física a largo plazo, que en el camino está el disfrute, la ganancia de esos resultados y no tanto el resultado. Esa mentalidad que tiene el culturista, que siempre critica a los del mundo fitness, y los del mundo fitness criticamos a los culturistas, es porque haciendo las cosas mal consiguen efectos estéticos de fuerza, de ganancia, de masa muscular y tal extraordinarios. Entonces, aunque no tengan ni idea de nutrición, de fitness, a nivel, digámoslo así, sensacionalismo, a nivel estético, ganan mucho, aunque no tengan ni idea y hagan las cosas mal, como digo. Y los culturistas pues se meten con los del mundo fitness porque no están tan grandes como sus referentes, en este caso Arnold Schwarzenegger y demás, o toda esta gente del mundillo. Pero al final, por ejemplo, mi mentalidad, que es lo que siempre digo, es que si ya sabemos que el uso de sustancias es tan determinante, ya sabemos que provoca tantas mejoras, ya sabemos que aunque haciendo mal las cosas te funciona, aparte de los efectos secundarios que tienen, pues el camino o el que lo hace de forma natural y obtiene esos resultados a largo plazo y encima son más eficientes, porque al final el culturista lo que pretende es ganar masa muscular, aunque luego corriendo el kilómetro no sea eficiente, aunque en calistenia tampoco sea bueno, como hablaba en el episodio de la condición física y su área, aunque luego en fuerza tampoco levante tanto en función de otra persona que realiza fuerza simplemente, que al final no son eficientes a nivel poliarticular. Sí que es verdad que si utilizas este tipo de fármaco en ciertas disciplinas, pues obviamente te va a dar un pic de rendimiento, pero al dejar de utilizarlo va a disminuir ese pic de rendimiento de nuevo, entonces va a tener que volver a utilizar otra vez ese ciclo para estar en las mismas condiciones. Entonces al final la constancia y la disciplina que ellos abogan, que ya digo, más constancia y disciplina que una persona que lo hace de forma natural toda la vida, utilizando diferentes disciplinas, como yo en este caso, diferentes modalidades deportivas, que otra persona que simplemente en un año con el consumo de fármacos pueda alcanzar a nivel estético un físico de esas condiciones, pues entonces yo creo que no hay acuerdo ni por parte de los culturistas ni por parte de los atletas. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. En cuanto a lo que serían los esteroides, pues como ya lo he mencionado, son esas sustancias anabolizantes que a nivel androgénico, es decir, cambios estéticos como más masa muscular, hombros más anchos, voz más grave, el tema del pelo, cambios físicos que se producen, al final son los que hacen que a nivel androgénico pues consiga esas mejoras. Y luego en el tema del anabolismo, pues que mejoren la reconstrucción de tejidos, la síntesis proteica, la ganancia muscular, es decir, todos estos efectos que tienen estas sustancias. También se ha comentado el uso de los SARMs, que en este caso pues son otro tipo de sustancias que no son juguetes, que la gente se piensa que como tienen menos efectos secundarios y tienen mayores recuperaciones después de utilizarlo, se piensan que son juguetes, no lo son, también son sustancias ilegales, son drogas. Hay algunos que son muy potentes, aunque te lo vendan como son muy potentes, otros que no lo son tanto, pero no dejan de ser sustancias que tienen efectos secundarios también, aunque sean menos efectiva que un esteroide, como puede ser por ejemplo la trembolona, que hablaremos ahora. Como otros efectos secundarios que he nombrado antes, pues también el acné, que lo hemos visto muchas veces en redes sociales, cómo se meten con este tipo de personas, problemas hepáticos renales, ya lo sabéis, problemas respiratorios, el tema del sueño que he mencionado antes, problemas también el psicológico, en retención de líquidos y pues en muchos casos también puede producir impotencia. Tipo, en este caso de los SARMs, que como digo son moduladores de los receptores de este tipo de sustancias, por lo que no atacan realmente, entre comillas, a los órganos, aunque sí que, como he mencionado antes, pueden producir daño hepático. Pues el S23, el Ostarine. El Ostarine, por ejemplo, es uno de los más seguros, que lo tengáis en cuenta, que no tiene tanto efectos secundarios, que la recuperación es más rápida. Y luego en el tema de los esteroides anabolizantes y demás, pues como son la trembolona, como he mencionado antes, la testosterona,
Luego también está el uso del Wistrol, el uso de otras sustancias como el Deca. No me las sé todas, ya digo, no soy un especialista en esto. La gente utiliza diferentes sustancias combinadas con testosterona, utiliza miligramos, utiliza diferentes sustancias, unas con más efectos secundarios, otras con menos. Unas te dan o te pegan mal a la piel, otras te generan como más ganancia de fuerza a corto plazo, mejora la recuperación, mayor síntesis proteica, como he mencionado antes. Y el precio de estos ciclos no son baratos, como se utilizan distintas sustancias. Si se utilizan una o dos cajas, cada caja es posible que valga en torno a los 60-70 euros, otras que valgan en torno a los 25-30 euros. Entonces al final lo que hace es que a nivel mensual un ciclo pueda estar en torno, por lo que he estado viendo, a los 300 euros. Es decir, son 4 semanas, si se consume ese ciclo pues durante 4, 12, 8 semanas, pues el precio calcúlalo. Al final un ciclo te sale pues más de 1.000 euros. También consumen sustancias en este caso como puede ser el NAC, el cardo mariano. En este caso son suplementos que hacen que protejan y beneficien a la hora de eliminar toxinas del hígado, del riñón, la silimarina. Es decir, son sustancias que hacen que la recuperación post ciclo o durante el ciclo, que esa eliminación de toxinas por parte de esos dos órganos, pues sea más eficiente. Aún así, siempre, como digo, se va a producir daño. Por eso es interesante que esta gente se haga pues analíticas y corrobore que todas estas cosas están en orden. ¿Cómo obtiene este tipo de sustancias? Pues normalmente por laboratorio. Es interesante que una vez que administren ese tipo de sustancias se vea en el propio fármaco, en la propia caja que te están suministrando, un código QR para comprobar que en el laboratorio existe ese tipo de sustancias, pues si no es posible que sea ilegal, que sea una estafa lo que te están vendiendo, sabes qué tipo de sustancias. Entonces estas personas que vayan a utilizar estos fármacos, que lo miren, que se documenten, que miren en personas que utilizan este tipo de fármacos en las redes sociales, por los laboratorios con los que trabajan, que normalmente no lo suelen decir por privado, si les coge una consulta, una asesoría. Entonces al final pues es un poco difícil de buscar así a bote pronto, como se dice aquí, de forma rápida, donde se consume este tipo de sustancias, donde se adquieren de forma normal, y que no te estén estafando, que estés consumiendo otro tipo de sustancias que no son deseables, ya digo, a nivel laboratorio. Como he mencionado antes, el tema de la testosterona es el más seguro que hay, el más conocido. Problema pues que toca esa producción endógena, por eso hay que contrastar los niveles. Pero es raro que una persona que utilice este tipo de sustancias no utilice testosterona, incluso aunque esté tomando SARMs también. Existen otros anabolizantes, obviamente. Ya conocéis también el tema de la hormona del crecimiento. Hablé en uno de los episodios, aunque fue de pasada, con el tema de las vías milagrosas, el episodio 9, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas, sobre el dopaje genético, en este caso ese tipo de dopaje, que no sé si hablaré en otro episodio porque tampoco hay mucho que comentar, es que simplemente modifica ciertos aspectos del ADN, modifican ciertas cosas que hacen que la producción a nivel natural, a nivel genético, se produzca, por ejemplo, más producción de testosterona a nivel endógeno. Se desarrolla otro tipo de sustancias hormonales que hagan que sean más eficientes, la oxigenación, el del tema de la hemoglobina, es decir, modifican ciertos parámetros a nivel genético que hacen pues que obtenga una serie de beneficios más grandes. Se utilizan sustancias como el Provirón, que al final del ciclo, pues en este caso lo utilizan para drenar esa toxicidad, evitar también el tema de la libido. Es decir, también se utilizan después otras sustancias después del ciclo, que en este caso, por ejemplo, es oral, aunque pues ya sabéis lo que se opina de los orales, en este caso este es uno de los más seguros. Pero pues al final esto no para, es decir, una vez que tú has terminado el ciclo, no te vas a tu casa, como se dice, y ya has terminado. Otro problema también es el tema de la ginecomastia, ya sabéis como el aumento, en este caso de las glándulas mamarias, pues también se produce por los siguientes cambios hormonales que producen también y demás. Y todos concluyen con los que he hablado y con los que he estado viendo en redes sociales y demás, y con los que me he estado documentando sobre este tema, que aquellas personas que entran y se piensan que no simplemente pues realizan un ciclo y nada más, o antes de verano, que solo van a hacer una vez, que dicen que una vez que entras
en esa dinámica es muy difícil salir, que esa dependencia que produce esa sensación de mejora rápida, esas sensaciones pues son muy difíciles luego a nivel psicológico de volver a lo mismo, de ver que no estás progresando, de no querer pasar por esa constancia y esa disciplina y hacer las cosas de forma tan progresiva. Entonces al final dicen que esas personas que entran pensando que solo van a hacer una vez, que solo va a ser un ciclo, que solo va a ser este año, que se lo piensen bien, porque todos concuerdan con el que una vez que entras es muy difícil de salir. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta: cuidado al utilizar este tipo de sustancias. Utilizar de forma consciente este tipo de sustancias si es que las utilizáis. Mi consejo es que no se utilicen. Como he dicho antes, este episodio no va para eso. Es simplemente pues hablar un poco del uso de fármacos en el fitness, de cómo afectan, que se tenga información amplia. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, un episodio un poco distinto. Te recomiendo que estudies el canal, que mires todos los episodios, que vas a aprender sobre nutrición, sobre fitness, sobre salud, que no vas a necesitar el uso de estas sustancias, que como digo, en el camino está el éxito, tienes que disfrutar del mismo. Obviamente estas personas que utilizan fármacos pues se sienten cómodas, felices y contentas con lo que están haciendo, porque al final a nivel estético pues buscan unos resultados distintos y buscan pues retener la mayor masa muscular posible, pero como digo, genera dependencia, tiene esos efectos secundarios. Cada uno que obviamente que haga lo que quiera, pero mi consejo es que si no estás todavía en un camino en el fitness, en la nutrición, que estudie el canal, que aprendas, que estudie sobre nutrición. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Dale like, suscríbete si te ha gustado, compártelo. Nos vemos en